es justamente para el organigrama, digamos, de un área, de un municipio, ¿no? Sino tratar de entender lo sistémico como para organizarlo. Piensen ustedes que un expediente tiene que tener dos firmas fundamentales, que es la del intendente y la del contador. De ahí para adelante le estamos agregando, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar en ciertas lógicas variaciones que son importantes, ¿no? Y no hace falta cambiar áreas, es decir, uno con esta lógica sistémica puede armar hasta grupos de trabajo que sean de distintas áreas, ¿no? Otra es la contingente. A mí también me gusta mucho trabajar con la lógica de la contingente, lo hago con las experiencias de presupuesto participativo, porque a veces, por ejemplo, en experiencias que he hecho de presupuesto participativo, por ahí no creamos un área de presupuesto participativo, sino que el presupuesto participativo se trabaja 4 meses al año y trabajan todas las áreas. Es decir, eso es una cuestión contingente. Es decir, lo que se hace es, frente a una contingencia programada, que es entre marzo y junio trabajamos el presupuesto participativo, todos tienen un rol diferente en ese tiempo, pero no hay una estructura, la dirección de presupuesto participativo, ¿no? Bueno, en el caso de Mar del Plata es una ciudad grande, obviamente es distinta la situación, pero en municipios chicos, medianos, no hay necesidad muchas veces de tener eso. Y fíjense que con muchos proyectos te puede pasar eso. Entonces vos armás una estructura que funciona de manera contingente, es decir, mientras se está pasando algo. Cuando dejó de pasar eso, cada uno vuelve a sus tareas y nos vemos el año que viene en la misma situación, ¿sí? Es muy interesante ver cómo funciona la contingente para poder aplicarla en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con la teoría del recurso humano, esto que les contaba recién, ¿no? Es decir, la cuestión de la comunicación, tanto la formal como la informal, es como clave en estas cuestiones de gestión moderna, ¿no? Y pensar, porque el problema de la burocracia es que, si bien en sus orígenes se lo piensa de una manera positiva, cuando la burocracia lo que busca es la impersonalidad, cuando digamos, originalmente lo que busca es no tener subjetividades frente a las respuestas a la gente. Pero esa impersonalidad termina siendo una desmotivación para todo el mundo, ¿no? Entonces, el trabajar con un recurso humano que se reconozca como tal, que entienda, digamos, el premio sobre el esfuerzo, el premio sobre, y no estoy hablando de teorías de premios en función de resultados, sino la satisfacción del que trabaja, es como importante, ¿no? En eso autores como Peter Drucker y tantos otros nos pueden brindar muchísima información sobre esto, ¿no? Y hay una teoría más cercana, que no es tan conocida, que es la de innovación con valor, que a mí me parece muy importante, ¿no? En primer lugar, digamos que el Estado, el municipio, siempre tiene que estar en la creación del valor público, ¿sí? El valor público es algo que se disfruta de manera social. Ninguna inversión que haga un municipio no tendría, o mejor dicho, todas tendrían que generar siempre valor público. Pero hablar de una gestión de innovación con valor es interesante, porque no solamente es la innovación en términos de creación o de tecnología que hace algo diferente, sino que además es apropiada por el vecino, por el que va justamente a disfrutar o a utilizar eso y producir un cambio significativo, ¿no? Esa innovación con valor se la conoce como la estrategia del océano azul. No me voy a detener mucho, pero la estrategia del océano azul, si bien nace en el sector privado, también reflexiona sobre lo que es el sector público. Y más o menos dice lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que en la lógica de la competitividad empresarial, la competencia justamente es como que en muchos autores es lo que anima justamente a tener mejores productos o tener más éxito, ¿no?
Entonces los planes de marketing, la inversión en publicidad, etcétera, es como por donde pasa el eje de la cuestión de la competitividad de una empresa, ¿no? Y a eso lo llaman competir en océanos rojos, ¿sí? De repente aparecen unos investigadores de Harvard que estudian la performance de las 500 empresas más significativas a nivel mundial, que han producido más transformaciones, o que han sido más exitosas, y lo que ven, que la mayoría de estas no tiene competencia, que la mayoría de estas no compiten descarnadamente contra otra empresa, sino que se han buscado, ellos dicen, sus océanos azules. Ellos han salido de esa competencia salvaje y han encontrado, ¿sí?, la manera de innovar con valor, ¿sí? Y dan un ejemplo muy lindo, que es el del circo. Es el del circo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la verdad que el circo es una actividad de hace muchos años, donde hay una empresa que es como la que marcaba los liderazgos en todo esto, y después aparecían los otros cirquitos que trabajaban con el tema de los animales, de los artistas, que su público eran los chicos, y que fueron perdiendo cada vez más mercado. Frente a esa pérdida de mercado eran, en vez de una pista, 3 pistas, una carpa más grande, animales, más cantidad de animales, más cantidad de payasos, más cantidad de... Es decir, seguir trabajando sobre competir con esa misma estrategia, a pesar de que cada vez iban perdiendo más mercado, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen todo un análisis bien interesante sobre las principales empresas circenses, en todo eso, ¿no? Y lo poco atractivo que cada vez era, ya estamos en tiempos bastante cercanos, ¿no?, era la actividad circense, ¿no? Entonces lo llamativo es justamente un circo que pasa a ser exitoso en una actividad que ya se estaba terminando, ¿no? Y ustedes saben de quiénes les estoy hablando, que es el Circo du Soleil, ¿no? O sea, cómo frente a una actividad que estaba totalmente desgastada, aparece un producto nuevo, pero que ese producto no va a competir en el circo tradicional, sino que creó su propio océano azul, ¿no? Y entonces va contando las distintas características. Es muy lindo poder por ahí charlarlo con un poco más de tiempo, de cómo el circo fue logrando eso, ¿no? Y entonces el planteo, si bien ellos dan algunos ejemplos de la estrategia del océano azul aplicada a la gestión pública, la pregunta la hago para las cuestiones más concretas nuestras, ¿no? Es decir, nosotros podemos pasar de una administración burocrática con todas esas lentitudes que caracterizan a nuestros municipios a utilizar otras teorías como la contingente, la sistémica, la de recursos humanos. Podemos empezar a encontrar innovación con valor en nuestros proyectos, ¿sí? Y sí, fíjense que los municipios van teniendo permanentemente eso, ¿sí? Mayor o menor medida, ¿no? Cuando hablábamos de lo del presupuesto participativo, muchas veces es claro en algunos lugares, ¿no?, porque aparece como lo diferente. Y fíjense que los gobiernos necesitan todos los años tener alguna acción diferente. Y a veces el problema es que vos instalás esto y ya después se vuelve cotidiano, ¿no? No lo podés desarmar, ¿no? Pero vas teniendo la necesidad de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, ahora, 3 cuestiones para tener en claro lo que es innovación con valor en la gestión pública, ¿no? Primero, animarse a romper paradigmas. Y mañana lo vamos a ver con algo que es tremendo como reforma tributaria. ¿Sí? Patear paradigmas tradicionales para plantearnos de nuevo las cosas, ¿no? 2, dejar de pensar en hacer lo mismo cuando hacer lo mismo no da resultado. Esto es, les voy a dar algunos ejemplos mañana, ¿sí? Y tener un análisis bien integral y medir cada riesgo de lo posible. O sea, innovar no es tirarse a la pileta, ¿sí?, así nomás. Es decir, innovar es justamente planificar muy bien para el cambio, ¿no? Pero medir justamente también cada una de esas posibilidades de cambio en términos de riesgo. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? Hay algunas cuestiones que son bien interesantes de los cambios que se nos vienen. Nosotros ni sabemos a veces los cambios que hay en el presente como para imaginar lo que puede venir en
en el futuro, ¿no? Y cuando digo el futuro estoy hablando ya, ¿no? En muy poco tiempo. Cuando uno era más chico nos enseñaron que aprendíamos de los grandes, ¿sí? Sí, muchos de acá que compartimos edad, ¿sí? Que aprendíamos de los grandes como una ley natural de la vida, ¿sí? Ustedes saben que eso ya no existe más, ¿sí? Aprendemos de los chicos. Es decir, a mí, mis hijos me enseñan cosas de computación, porque yo soy pre-PC y ellos son post-PC. Entonces, ¿sí? Yo tengo amigos pre-Coca-Cola, ¿sí? Pero yo no, digo, para poner categorías, ¿no? Pero sí pre-PC, ¿no? Entonces, fíjense que hoy, no quiere decir que los chicos, haya que darle todo a los chicos, porque ahí hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que nos hemos equivocado, con las responsabilidades, con los años, de cómo funciona nuestro cerebro. Facundo Manes tiene un libro fantástico sobre el tema, pero sí que ya no es que la ley es que los grandes son los que nos enseñan, ahora nos enseñan los grandes y los chicos. Entonces, la verdad que hay un mundo que cambia muy, muy rápido, ¿no? Y en ese sentido, los dos puntos que quiero para terminar, la planificación y la participación, y las meto juntas para hablar en términos de sinergia, de lo que queremos lograr, ¿no? Me gusta siempre, y por ahí algunos me han visto con este dibujito de Quino, ¿no? De por qué hay que planificar. Y yo digo siempre que ese es un intendente, ¿sí? Un intendente que acaba de asumir y que, como todo intendente, quiere transformar su realidad, porque llegás a eso porque querés realmente hacer cosas que vos ves que están mal y las querés hacer bien. Y eso, en términos técnicos, es como emprender un viaje. Una definición técnica de planificación es justamente identificar variables X para transformarlas en variables Y. Es decir, y eso es ir de un lado a otro lado, ¿no? Y ese señor, ese intendente, está dispuesto a hacer ese viaje, pero tiene un problema. No sabe ni de dónde viene el tren ni a dónde va. Es decir, no tiene un plan. Porque el plan lo que te da es eso, una visión cinética de dónde viene la cosa y a dónde va, que como el a dónde va no te gusta, vos vas a intervenir con el plan para llevarla a otro lado, ¿sí? Pero tiene esa mirada de dónde viene y a dónde va. Entonces hay que planificar por eso. No hay que planificar porque te sobra el tiempo, porque voy a contratar un consultor, porque voy a hacer política, porque tengo que ordenar lo que justamente quiero transformar, ¿no? Ahora, ese plan va teniendo también una serie de etapas. Es un proceso. Hacer un plan es un proceso que conlleva incluso un aprendizaje social. Ahora, es muy distinto hacer un plan que busca posicionamientos, que analiza dinámicamente la realidad, a lo que es el plan estático tradicional, ¿no? Es decir, yo tengo que analizar, definir obviamente lo que quiero, pero analizar un poco cómo se comporta el presente, no solamente en términos objetivos. Yo puedo ver variables que tienen que ver con lo climático, con el movimiento del mar, con los suelos, con la historia, pero también tengo que mirar lo que son los intereses sociales que existen hoy, porque también tengo que manejarme dentro de esos intereses. Y entonces tengo que llevar la planificación técnica juntamente con la planificación participativa, porque el punto es cómo acordar cuál es el mejor camino para desarrollarse. Entonces, habrá una etapa de diagnóstico y habrá una etapa de propuestas, y el diagnóstico no es la foto de la realidad, el diagnóstico es la película que se viene contando, porque la foto de la realidad puede ser mentira, ¿sí? Volvemos sobre el caso mío, ¿no? La foto de la realidad puede ser estás gordo o estás flaco, ¿sí? Porque lo que necesitan ustedes es una información para atrás de cómo me encontraba yo hace algunos años, ¿sí? Entonces ahí les adelanto, si hace mucho que no me ven, me van a ver más flaco, y si me vieron hace poco, me van a ver más gordo, ¿sí? Se va cambiando, ¿sí? Pero esa visión cinética es clave. Yo digo, tenemos el 8% de desempleo, y yo tengo que ver cuánto estaba el año pasado, ¿no?
A mí me gusta hacer un ejercicio en otra presentación donde pongo 3 ciudades con el 8%. ¿Y cuál es el dato? ¿Sí? A ver, y me voy 4 años para atrás. ¿Sí? Una viene de 12 a 8, otra se mantiene en 8 y otra viene de 6 a 8. Son 3 situaciones distintas, en las cuales tengo que tomar decisiones diferentes. La que viene de 12 a 8, tengo que analizar qué cosas anduvieron bien y seguir dándole con eso. La que viene creciendo de 6 a 8, tengo que innovar, tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo si que estaba haciendo algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, necesito esa visión cinética, ¿no? Y después necesito, obviamente, definir claramente las líneas estratégicas, que son los caminos, los objetivos, que es, miren, no saben cómo cambia cuando tenés en claro lo que querés hacer a seguir actuando como, muchas veces como los bomberos. Y elaborar las propuestas en términos de su complejidad, ¿no? El programa en forma integral, los proyectos, las acciones, ¿sí? Me gusta señalar la diferencia entre 3 planificaciones que tenemos que usar. La planificación estratégica, que es identificar los temas clave del desarrollo, es la visión de mediano plazo o de largo plazo, pero que tengo que actuar hoy, pero tengo que tener esa mirada con una perspectiva larga. Pero por otro lado también la planificación táctica, que es el plan de gobierno. Yo digo que la diferencia entre la estratégica y la táctica es que en la táctica yo gobierno, sé que manejo los recursos, ¿sí? Por eso es el horizonte del gobierno. Mientras que en la estratégica no, la estratégica va más allá de mi gobierno, va más allá de mi poder de decisión. Entonces tiene que ser tremendamente participativa para poder lograr el compromiso de la comunidad, ¿no? Y por otro lado, la operativa. La operativa es la que tiene que ver con las decisiones del día a día al año, ¿sí? La herramienta más importante de la planificación operativa es el presupuesto anual. Entonces, esas 3 son las que tengo que conjugar, y lo que pasa es que muchas veces se hacen planes estratégicos, pero no se los articula con la planificación táctica en la operativa, ¿sí? Entonces, al no poder articularlos, te queda muy linda la visión de largo plazo, pero no sabes cómo actuar en el... ¿Vieron cuando decimos, sí, vamos a hacer un seminario internacional de planificación urbana? Uy, qué bueno, estamos todos de acuerdo. Pero nadie empieza a decir, bueno, a ver, vos resolvé el lugar, vos empezás a llamar a la gente, el otro que haga, ¿sí? Sí, pasar de la estratégica a la operativa es pasar de la idea de que hacer un seminario internacional a la cuestión programática, de decir, bueno, muchachos, ¿cuánto nos cuestan los pasajes para traer los invitados? ¿Quién hace el afiche? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué época? ¿Qué decidimos? Tenemos que ir decidiendo esas cosas, ¿sí? Y eso muchas veces es como difícil, ¿no? La cuestión de la participación, yo le digo en este chiste de Quino también, ¿no? Son 2 grupos bastante más sencillos que lo nuestro, ¿sí? Dicen, ustedes no ser nada aquí porque ustedes no representar al pueblo, ¿sí? Los únicos que representar aquí al pueblo ser nosotros. Ustedes, mentira, aquí el pueblo estar con nosotros porque nosotros ser el pueblo, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Nosotros demostrar quién ser aquí más pueblo. Y los turistas años después, y aquí que había un pueblo, ¿sí? Yo vuelvo sobre esa imagen porque me gusta hacer esta pregunta, que es, ¿qué le falta a esa gente para cambiar la realidad? Evidentemente le falta conocimiento, le falta recursos económicos, le falta un montón de cosas, ¿sí? Pero lo que claramente no le falta es voluntad. Y esto es lo que nosotros tenemos de encontrar esos caminos. Pero participar no es solamente escucharnos, ¿no? O sea, es un trabajo más de psicólogo, no de político, ¿no? O sea, voy a escuchar a los vecinos. Ponete en el lugar, escuchémoslos, pero veamos si se puede hacer lo que se plantea, ¿no? Yo digo que hay cuatro cuestiones muy importantes para trabajar en términos de participación. Una es crear los espacios necesarios para la participación, convocar a todos los actores, que no se puede andar llamando solamente a los amigos, ¿no? Sino que hay que hacer un esfuerzo porque todos lleguen, brindar información. Esto es clave porque hay mucha diferencia respecto de la información que se cuenta en el territorio. Entonces a veces sentamos a los empresarios con vecinos, y claro, los empresarios tienen una información y los vecinos tienen otra. Entonces tenemos que producir una información clara y concreta que le llegue a toda la gente. Y hay que tener una metodología que permita obtener resultados, si no,
nos juntamos 1 hora, 2 horas y están todos aburridos, se van, la gente no quiere venir más. Si tenemos que tener una mecánica que nos permita avanzar, avanzar sobre eso, ¿no? Esto es un gráfico del Instituto Municipal de Administración Pública de Curitiba, que a mí siempre me gusta mostrar, porque lo que grafican ahí es que la participación no es por decreto, o sea, no es de la noche a la mañana vamos a un gobierno participativo, sino que hay que trabajarla, ¿no? Que hay pasos que hay que dar. Incluso en los lugares más chicos que se les pueda ocurrir, que uno dice, nos conocemos todos, sí, te podés conocer, pero trabajar participativamente en un plan o en herramientas de participación comunitaria es otra cosa, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, mira, ahí para hablar de participación primero hay que juntar a las personas, ¿sí? No es lo mismo que la gente se junte en un cumpleaños, en un velorio, que se junte a discutir un programa de desarrollo, ¿sí? Entonces hay que unir a las personas, hay que alimentar su confianza, y para eso tenemos que crear un clima en el cual nadie se mira con sospecha, ¿no? Hay que confirmar la visión de los principios, especificar los resultados de lo que queremos lograr, confirmar los papeles que cada uno tiene que tener, solucionar los conflictos, organizar la colaboración, lograr el apoyo entre esos miembros, armar el plan de acción, evaluar los resultados. ¿Sí? Podrían ser otros los pasos, pero lo que quiero que quede claro es que tenemos que trabajar, digamos, en pasar tiempo juntos haciendo cosas, ¿sí? Eso es lo que va construyendo una participación concreta y efectiva, ¿no? Algunas imágenes por ahí de algunas experiencias, esto es en azul. Ahí lo que estábamos haciendo, teníamos un diagnóstico, lo que llamamos un prediagnóstico, un trabajo de diagnóstico interno del municipio, evaluando la situación, esa visión cinética sobre la ciudad en distintos aspectos, y había que mandárselo a la gente para que con eso también y con una invitación empiece a participar en talleres para debatir. Esa información es una información de base, es una información puesta a disposición de la gente, pero también abierta a los cambios que la gente, digamos, a las mejoras que la gente hacía sobre ese documento. Ahora, cuando uno escribe eso, y a mí ya me había pasado en el plan de Bahía, antes de que salga del municipio, te lo tienen que chequear los funcionarios, ¿se entiende? Si no te lo van a sacar así nomás, no te lo lee solo el intendente, te lo quiere leer el secretario de Gobierno, el secretario de Obras Públicas, porque vos estás hablando de los datos de la ciudad y del municipio. Y muchas veces esos datos explican cosas que están mal, ¿no? Entonces, claro, en la forma tradicional de hacer eso, era, supóngase, 10 funcionarios lo tenían que leer, hacemos 10 copias del último original, se lo dábamos y le decíamos, tenés una semana para leerlo, ¿sí? A la semana los íbamos a buscar, la mitad no lo habían leído, dame unos días más, ¿sí? Bueno, después finalmente nos lo entregaban los que lo habían leído corregido, y los que no con culpa diciendo, bueno, no, está bien, qué sé yo, me banco lo que venga, te dirán, ¿no? Pero cuando te lo entregaban corregido, vos le incorporabas las correcciones de A, las del C, las del D, las del E, pero por ahí eran contradictorias. Había que volver sobre... Es decir, ¿qué te estás consumiendo con eso? Tiempo. Y yo les dije que el tiempo era lo más valioso. Entonces cuando hicimos azul cambiamos, ¿sí? Entonces lo que armamos ahí eran 3 mesas que eran los 3 capítulos del libro, ¿sí? Esa era la mesa de desarrollo humano, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí en esas personas está la secretaria de Acción Social, el presidente del Consejo Deliberante, la directora de Educación, el director del hospital, es decir, los funcionarios de principal rango de esas áreas. Y 2 personas del plan estratégico, una persona que solo escribe y la otra que era la responsable de los temas sociales, que es la que moderaba la reunión. Y llevábamos información y cada uno llevaba su información. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo se explica el desarrollo humano de Azul? Sí, ¿qué es lo primero que tendríamos que poner en un informe? Generalidades. ¿Qué tendría que ver en las generalidades? ¿Qué población tiene? ¿Dónde estamos localizados? ¿Cómo es el clima? Habrá que poner el árbol de edades, es decir, cuánta población de cada año, o simplemente el dato, ¿sí? Y entonces se iba desarrollando la información que tenía que tener ese capítulo, ¿no? Y esa información la íbamos poniendo sobre un panel donde entonces ahí estaba el capítulo de desarrollo humano. Y entonces a la izquierda ven generalidades y el punteo, cada punto que íbamos a tratar. Y sobre ese punto, cuáles eran las ideas.
y cuando aparecía una tabla son los círculos azules y atrás está la tabla que teníamos que poner, porque ustedes vieron que hay datos que te los puede dar INDEC, te lo puede dar no sé qué, son datos de ahora, son datos del 2001. ¿Qué dato pongo? ¿No? Entonces se iba definiendo todo, el gráfico, la tabla, la información, ¿sí? Y las otras 2 mesas hacían lo mismo y después de comer teníamos todo el documento armado, ¿sí? Y entonces cada uno designaba a 1 o 2 personas que explicaban el capítulo entero al resto. En un día de trabajo que nos sirvió a todos, ¿sí? Pudimos justamente con una metodología nueva definir todo el documento de manera participativa. Después lo que nos quedaba era escribirlo, tipearlo, pero ya teníamos cada información que tenía que ir, ¿no? ¿Qué nos pasó? Cuando lo tipeamos y se lo mandábamos para que lo miren, lo que habíamos construido era confianza. Entonces directamente nos decían, no, está bien, si ya sabemos lo que va a estar, ¿se entiende? Fíjense cómo se puede cambiar a partir de una metodología de participación esas cuestiones, ¿no? Estos, por ejemplo, son seminarios en Bahía Blanca con especialistas urbanos. Habíamos traído 10 especialistas, uno de ellos lo trajimos acá a Mar del Plata, que era Carlos González Lobo, ahí está Ramón Gutiérrez, Roberto Fernández fue, pero vino gente de México, de Colombia, de España, de Chile, de Uruguay, y eran seminarios con la gente. Los especialistas tenían que dar unas charlas, pero hacíamos seminarios taller con los grupos del plan estratégico que veníamos trabajando determinados temas urbanos. Entonces, ustedes no saben lo bueno que es de repente vecinos que están involucrados en los proyectos del plan, etcétera, de repente también enfrentarlos con especialistas de primerísimo nivel que venían a hablar también con ellos, ¿no? Entonces ese tipo de participaciones son como buenas, ¿no? Esto de bajar del plan estratégico al plan operativo, ¿no? Ahí está justo Martín Saracíbar en una de las reuniones de Juan N. Fernández, aprendiendo de eso, de que el plan estratégico siempre te queda medio en la estratosfera. En los planes de Azul y de Necochea, lo que hicimos era bajar mucho al operativo. Tratar de transformar esa visión estratégica en cuestiones tácticas y en cuestiones operativas, ¿no? Y eso nos permitió tener incrementar muchísimo la participación y además fortalecer más la relación con el vecino, ¿no? Esto es parte de una de las metodologías que usamos en presupuesto participativo, que también viene a romper paradigmas, ¿no? Por más que un municipio sea chico, pedir una audiencia con el intendente es más o menos lo mismo. Puede cambiar que te lo encontrás en la calle, ¿no? Pero ir a pedir una audiencia tiene más o menos el mismo folclore, ¿no? ¿Cómo es? El vecino va, vamos a suponer, no el vecino ese que tiene la tarasca y llega en cualquier momento. Un vecino normal, uno, ¿sí? Entonces vas a la secretaría privada, ¿no? Y mire, necesito hablar con fulanito, con el intendente, porque tengo una idea, tengo una propuesta. Bueno, mira, no, está de viaje, qué sé yo, pero te va a atender el secretario de gobierno, pero pasado mañana, ¿sí? Entonces, bueno, pasado mañana te atiende el secretario de gobierno, re amable el tipo, qué sé yo, querés un cafecito, tomamos unos mates, charlamos, hablamos un poquito de varias cosas, sí, llegó el momento, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? No, mira, yo tengo un proyecto que es bárbaro, no sabes qué bueno sería para el municipio, qué sé yo, sí, que generalmente a los funcionarios les cae re mal eso, ¿no? Pero bueno, y entonces el otro muy amablemente dice, uy, qué buena idea, bárbaro, pero ¿sabes qué pasa? No tenemos plata. Pero yo le voy a contar al intendente, porque está re bueno, y si vamos a pensarlo para el año que viene, ¿sí? Y ese es el paradigma tradicional, ¿sí? Y al tercer café no querés ir más a la municipalidad, ¿sí? Entonces, las experiencias de presupuesto participativo son lindas porque vos rompés el paradigma. ¿Sí? La experiencia de presupuesto participativo, primero está la plata, y tiene que estar la seguridad de que esa plata está para poder hacerlo rápido. Vos convocás a la gente, ¿sí? Porque la gente no tiene proyectos, la gente generalmente tiene ideas o inquietudes. Entonces le ayudás durante un par de meses a elaborar esas propuestas, a llevarla a lo que llamamos un perfil de proyecto, para que después entonces la habilitás a que se lo presenten a la comunidad y la comunidad vote cuáles son los proyectos que entiende que son más importantes para que se hagan. Ahora, en ese esquema, cuando el proyecto ya está bastante perfilado, la última actividad así de participación antes de que la gente exponga a toda la comunidad sus proyectos son esto que llamamos ferias, ¿sí? Ahí, ¿qué sucede? Bueno, no se ve mucho por la luz, pero
Ahí están los distintos grupos del PP trabajando los proyectos, generalmente no más de 10. Si hay más, se hacen dos reuniones. Pero bueno, supongamos que ahí hay 10 mesas, ¿sí? Entonces cada grupo está en una mesa solo, ¿sí? Ya insisto, con sus proyectos bastante perfilados, y los funcionarios de primer nivel van dando vuelta. Entonces, por ejemplo, esa señora, esta de acá, es la secretaria de Economía del municipio, ¿sí? Persona malvada si hay en un municipio, el secretario de Economía, ¿sí? Porque es el que no te deja gastar la plata, ¿no? Bueno, pero ella en el PP fue feliz, porque al revés, nadie le iba a pedir plata, es más, ella llevaba plata, ¿sí? Porque le cambiamos las reglas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Alicia, ¿no? Entonces Alicia se acerca a ese grupo y dice, bueno, cuéntenme en el proyecto desde la visión económica, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que necesitan comprar? Si ganan, así vemos cómo lo licitamos. Entonces, durante 20 minutos Alicia está trabajando con la gente que tiene su mate, se toman algo mientras, pero son 20 minutos de laburo, ¿sí? Contándoles o asesorándolos sobre las cuestiones económicas para formular el proyecto y si ganan para ejecutarlo, ¿sí? Más o menos en esos 20 minutos tiene que hacer esa tarea, ¿sí? Después pasa a otro grupo y acá viene, supónganse, el secretario de Obras Públicas. Y va a tener la misma cuestión, pero mirado desde la obra pública. Y después pasará el de legales. Y entonces cada 20 minutos un funcionario está con cada grupo asesorándolos desde la cuestión que ellos manejan, ¿no? Y por último también pasa el intendente, Sergio Will, ¿sí? Entonces también se sienta el intendente. La cosa es bastante más flexible, acá está el intendente, la directora de planeamiento urbano, la de cultura, ¿sí? Sí, pero todo grupo en esas 2 horas siempre tiene funcionarios trabajando con eso. Por supuesto nosotros nos preparamos, nosotros sabemos, obviamente los venimos siguiendo a los proyectos y sabemos qué funcionarios tienen que juntarse con cada grupo, o sea que no pueden irse esos grupos sin la reunión con el funcionario. Y el intendente por ahí, en los grupos que por ahí entendemos como más complejos o etcétera, que también esté. La cuestión es que 2 horas después, cada grupo de esos 10 grupos se fueron con una reunión con entre 5 y 6 funcionarios, ¿sí? Y eso es fundamental para que cuando esa gente vaya a explicar su proyecto, se sientan ¿qué? Respaldados, empoderados por lo que fue ese diálogo con los funcionarios. Ahora fíjense cómo cambió el diálogo para los funcionarios también. Para los funcionarios era siempre estar atajándose de a ver qué me van a pedir. Y acá el paradigma es otro. Acá estamos, muchachos, para darles una mano. Queremos que tengan el mejor de los proyectos. ¿Se entiende? Fíjense cómo la metodología es algo que nos puede cambiar hasta el mismo paradigma de gestión. Esto es innovación con valor, a mí no me cabe ninguna duda. Porque el fortalecimiento que tanto para los funcionarios como para la comunidad se hace con esto es fantástico, ¿no? Esto es en Río Grande, y yo voy a ir terminando acá con esto. Esto se hace poquito en Río Grande, que es una ciudad que estoy trabajando. Ahí una de las cuestiones, mañana por ahí algo también les muestro. Río Grande está planificada para crecer siempre hacia el norte del Río Grande, porque es la zona más alta, hacia el sur son zonas inundables, etcétera. Pero como la planificación nunca atendió cuestiones de mercado, entonces se llenó de gente. ¿Sí? Hoy tenemos 20.000 personas por lo menos viviendo en lo que se llama la margen sur. Y la margen sur hay parte que hoy incluso hay loteos de buena calidad que se están desarrollando, pero hay mucho asentamiento en situaciones bastante difíciles. Mañana si llegamos algunas cosas me gustaría mostrarles también por el tema de financiamiento. Y está todo el municipio trabajando. De hecho es el tema central del municipio hoy es esa parte de la ciudad, de la que no estuvo planificada y la que creció mal. Ahora, la actitud es la del bombero. La del bombero ni siquiera coordinado, es decir, cada uno va atendiendo sus situaciones, ¿no? Y así era como también se pretendía sumarme a mí, bueno, sumate a los equipos. Y entonces una de las cuestiones fue decir, bueno, a ver, vamos a tratar de unificar la visión, vamos a hacer un taller integral donde todos, desde secretarios de área a promotores territoriales,
todos los que de alguna u otra manera intervienen, vamos a tratar de unificar una mirada sobre ese territorio, ¿sí? Y un diagnóstico, lo que diríamos, ¿no? de situación sobre ese lugar. Y eso es fundamental, poder empezar a tener el compartido de lo que se está haciendo, ¿no? Porque generalmente cada uno está haciendo lo suyo y para cada uno es muy valioso lo que uno está haciendo y menosprecia mucho lo que está haciendo el otro. No nos sentimos como parte de unos engranajes que tenemos que mover todos juntos, ¿no? Y entonces, bueno, y la primera parte de esa tarea, esta es una mecánica que usamos mucho, que se llama Metaplan, que usamos, digo, en general, se la usa mucho, que tiene que ver con una expresión de ideas sobre unas cartulinas, pero que después nos permite visualizar esas ideas y trabajar en discusiones bastante conducentes. Y la pregunta disparadora de esa es una pregunta que generalmente llama la atención, porque uno se sienta ahí para trabajar los problemas de un área muy problemática. Y la primera pregunta es, ¿cómo soñás la margen sur? ¿Sí? ¿Cómo soñás ese lugar? Y es hasta difícil, ¿no? Poder soñar un lugar que es terrible, donde de repente hay invasión de casas sobre tierras que son humedales, hay casas arriba de un cementerio indígena, hay otras arriba de basurales, no de relleno sanitario, sino de basurales, ¿sí? Les estoy hablando en una ciudad con temperaturas muy frías, frente al mar, es decir, hay situaciones muy extremas. Hay muchas familias que no tienen agua y que el sistema de provisión de agua es de aguatero, ¿sí? Es decir, hay situaciones verdaderamente complejas, ¿no? Y entonces el tema es cómo soñás. Y a partir del debate de los sueños, lo que empezamos a identificar es una idea en común, una idea en la que todos estábamos de acuerdo sobre ese lugar. Pero es muy distinto actuar sobre la emergencia que empezar a tener una idea de lo que quiero. Por ejemplo, una de las partes más ricas del debate fue empezar a plantearse si eso iba a ser una ciudad con sus propias centralidades y dinámica o si iba a seguir siendo un lugar dormitorio, donde la gente de menos recursos termina recalando del otro lado del río, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo transformo? ¿En qué lo convierto? O si sigo con lo que tiene que hacer. Bueno, las metodologías de participación nos van dando esto, nos van dando esa posibilidad de gestionar de una manera diferente. Bien, si les parece, cortamos ahí, díganme si hay alguna pregunta. No sé si hay alguien del otro lado. Ya veo. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Los aburrí mucho? ¿No? Bueno, entonces mañana... Gracias. Vamos a pasar después en las presentaciones, los ven, un par de cuestiones nada más de metodología de planificación y el planteo de las dos agendas, ¿no? La agenda urbano-ambiental, que si hay tiempo al final miramos un poco, pero me voy a arrancar por la nueva agenda urbana, así nos metemos en las cuestiones jurídicas y tributarias. Bueno, muchas gracias y hasta mañana.